Hola, buenas tardes. Estoy con la profe Estefanía. Te voy a hacer unas preguntas acerca de los diferentes gobiernos por los que has pasado. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué decisiones crees que marcaron un antes y un después en la historia de Colombia? Bueno, entonces me voy a situar, digámoslo, como desde mi nacimiento. Yo nazco en los 90, entonces antes de esa época en la que yo nací, lo primero que había era una constitución diferente, en la que se generó después, porque la constitución cambió en el 91, entonces ese fue el primer cambio. Segundo cambio, venimos de un periodo que es la violencia, pero donde tuve divisiones de partidos políticos, ¿cierto? Liberales y conservadores. Pasamos ya a algo peor, que es el narcotráfico. El narcotráfico obviamente está alimentado por las guerrillas, pero también surgen los movimientos paramilitares para evitar que la guerrilla como que siga avanzando. Cambia el tema del voto de la mujer. Antes de que yo naciera y de que hubiera una junta militar, la mujer no votaba. Y el primer presidente que hubo, de hecho, que instauró el voto de la fue militar. Entonces es como algo súper raro, porque nosotros pensamos que los militares no son tan, que no son como tan bien, pero no, porque este militar sí fue muy abierto con él. De igual manera, otro cambio que yo pienso fue el cambio social. Porque resulta que antes ni siquiera existía como el derecho a la educación para ciertas personas. En mi época sí. Mi mamá tuvo que, digamos, estudiar pagándose la carrera, porque por ser mujer no habían becas en esa época. Mi papá sí pudo estudiar con beca. Aun cuando tenía una parte de nacionalidad extranjera, lo pudo hacer acá. Entonces, todo ese tipo de situaciones cambian. Ok, bueno. La segunda pregunta es: ¿cómo manejó las presiones internacionales en su mandato? Sí. ¿Cuál de todos los presidentes? Muy profe, no es gracia. Bueno, la segunda pregunta es: ¿cómo Álvaro Uribe manejó las presiones internacionales en su mandato? Bueno, Álvaro Uribe, de alguna manera, lo que yo pienso y vi fue que trató de mostrar con un programa que él creo que se llama la seguridad democrática, que aquí todo estaba bien referente al control con la guerrilla. Pero resulta que la comunidad internacional se dio cuenta, de hecho, que si bien la guerrilla, digamos que disminuyó su poder, todo el movimiento paramilitar surgió muchísimo más. La gente empezó a caer en cuenta que aquí dentro de Colombia estaban sucediendo cosas como las masacres. Hubo una que fue la de Bojayá, que marcó muchísimo la forma, digamos, como en Europa se veía Colombia, porque la gente que tuvo que venir acá a grabar documentales fue la única que pudo mostrar afuera cómo los paramilitares cortaban la cabeza de la gente, jugaban fútbol con eso sucedió, es verdad. La forma como violaban a las niñas, a las mujeres, a las abuelas, a los niños pequeños. Entonces la comunidad internacional dejó de ver que Álvaro Uribe tenía como la seguridad democrática súper bien y se dio cuenta finalmente que no, que aquí había un problema de derechos humanos. Entonces a partir de eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide una investigación y digamos que se destapa algo que ustedes conocen hoy actualmente como los falsos positivos. Entonces eso digamos que fue como lo que cambió, porque él tenía una muy buena imagen, pero cuando empezaron a ver todo eso, se fueron para el piso. Ok, y la última pregunta, ¿qué papel considera que debe tener Colombia en América Latina y en el mundo? Bueno, entonces lo primero en América Latina es que acá fue el único país de Latinoamérica donde hubo un genocidio a un partido político. Ese fue el de la Unión Patriótica. Mataron a candidatos presidenciales, alcaldes, solo por ser de izquierda. ¿Listo? ¿Qué papel debería tener nosotros? Deberíamos tener en cuenta que después de una historia tan sangrienta, porque ha sido una de las más sangrientas de Latinoamérica, deberíamos tener como unas políticas de derechos humanos más claras, lo cual aún no existe, porque nosotros seguimos omitiendo, entonces como de alguna manera nos acostumbramos como colombianos a tapar las faltas y los delitos del gobierno. Nosotros pensamos que está bien tener un presidente que atropella a los otros, un presidente que pasa por encima de los demás y que este presidente nos ha encarcelado. Vemos el caso con Álvaro Uribe, ¿cierto? O sea, él generó una controversia muy grande y aún así con todas las cosas y delitos comprobados sigue libre. Entonces, pues, esa debería ser como la primera lección para Colombia y para el mundo.
¿en qué debería servir esto? En darse cuenta que no importa qué tan poderoso seas, igual tienes que pagar porque es lo justo, ¿cierto? Porque no está bien asesinar tanto, porque no está bien que un país tan pequeño que está tratando como de surgir tenga que pasar por estas cosas. Igualmente Colombia, digamos que tiene una ventaja enorme a comparación de otros y es como su geografía. Nosotros tenemos 2 océanos y somos ahora el segundo destino mundial en turismo. Entonces ese tipo de cosas son muy buenas porque tampoco es que tengamos una imagen tan mala. Eso es lo que creo yo que es la contribución de Colombia. Ok, vale, ya, muchas gracias. Buenas tardes, estoy con el profesor Mendibelso. Bueno, profe, te voy a hacer unas preguntas sobre los diferentes gobiernos por los que tú has tenido que vivir en el transcurso de tu vida, ¿sí? Voy a empezar con la primera pregunta, que es: ¿qué decisiones crees que marcaron un antes y un después en la historia de Colombia? Bueno, pues hemos tenido varias decisiones que han marcado un antes y un después. Principalmente siento que es tratar de generar el diálogo de paz con las guerrillas y los paramilitares y demás, puesto que esto genera un impacto fundamental no en las ciudades, sino en los pueblos y en esas partes rurales donde más afectación hay de las guerrillas. No obstante, el gobierno no ha tenido presente que estas disidencias o demás siempre genera eso, otras disidencias, ¿sí? Entonces, aunque se genere un acuerdo, siempre va a haber una minoría que no está de acuerdo con el diálogo, entonces crea otros grupos armados, paramilitares y demás. Entonces eso es un gran cambio en el país, pero no han previsto como las secuencias de esas acciones. La parte importante también, digamos, del último es la educación, la matrícula cero, el acceso a la educación. Todos estos aspectos ayudan a que el estudiante tenga más acceso a la educación. No obstante, siempre es el mismo problema en Colombia: quieren que todo el mundo esté estudiando, pero no prevén las consecuencias. Entonces sí, todo el mundo estudia, pero la calidad de estudio no es la mejor. Entonces no sirve que todo el mundo estudie, porque si la calidad no es buena, no sirve. Y está pasando algo en Colombia, ya se ve hace muchos años, y son como estadísticamente lo que se está estudiando. Bueno, esas calidad de estudio que tienen las universidades, los colegios, no es tan buena, así por la sobreexplotación de estudiantes que tienen los colegios. Entonces también se ve que estadísticamente, matemáticamente, la cantidad de egresados que está produciendo el país no tiene el abastecimiento para producir. ¿Qué quiere decir? Pueden salir muchos egresados de las universidades y no tienen trabajo porque Colombia no tiene la capacidad de darle trabajo a todos esos egresados. Pues hay tanta gente que se gradúa y no tiene trabajo, aunque tenga títulos, tenga menciones, no tiene trabajo porque Colombia no tiene esa capacidad. ¿Sí? Entonces no me sirve a mí que todo el mundo esté estudiando y todo el mundo se gradúe si el país no está afrontando eso. Entonces esos son grandes cambios que han tenido cambios positivos porque han estudiado, han hecho cambios de paz en el país, pero no han pensado más allá, simplemente han generado una acción. Ok, bueno, la segunda pregunta es en temas de paz y conflicto armado. ¿Qué lecciones aprendió o que deberían servir a los futuros gobiernos? Bueno, los futuros gobiernos, lo que te digo, principalmente pensar el post, o sea, el después, ¿sí? Porque hacer el pacto y el diálogo pues es complejo, pero nunca piensan en el después, ¿sí? En que eso va a generar otras disidencias o gente inconformista, que el pueblo también tiene que pensar. Entonces esos diálogos más que todo tienen que ser con el pueblo y con la gente de todo el conflicto armado, ¿sí? Porque es que el conflicto armado tiene una historia muy larga que no se va a solucionar en un solo mandato, ¿sí? Y también depende del presidente qué tan abierto está el diálogo y qué tan cerrado está el diálogo, ¿sí? Y muchas veces pues hemos visto que Colombia no está abierto al diálogo, ¿sí? Digamos con la JEP y las madres que desaparecieron los hijos y demás. Sabemos que un perdón no va a devolver todo, pero las madres aceptan eso, ¿sí? Entonces ellos deben ser muy conscientes de toda la afectación que hay. Si tal vez los jóvenes ahorita no están vivenciando tanto ese conflicto armado como se vivenciaba anteriormente, pero sí deben ser muy conscientes que en la zona rural afecta mucho, ¿sí? Entonces por eso ustedes escuchan paro armado, que fuego unilateral del bando y bando, entonces que el ejército se calma pero las disidencias no, pero las disidencias se calman y el ejército no, porque es que va de un lado al otro, ¿sí? Entonces ellos tienen que pensar en eso, en qué deben hacer después, más que firmar el diálogo y que se deshaga el nombre, porque va a surgir otra con otro nombre y va a generar lo mismo, ¿sí? Entonces tienen que pensar en eso. Ok, y por último, ¿cómo Álvaro Uribe manejó las presiones internacionales en su mandato? Bueno, pues en su momento pues tampoco lo viví mucho, pero sí me acuerdo de varias cosas que pasaban dentro de ese mandato. Lo que pasa es que lo afrontó con mano firme, como él dice. Claramente no fueron las mejores maneras, pero pues mucha gente no cuestiona los procesos sino los resultados. Sí, obviamente bajaron muchas cosas, o sea, muchas cosas se pusieron
en orden, pero los métodos no fueron los mejores, ¿sí? O sea, digámoslo, los falsos positivos y demás. Él manejó bien el cuestionamiento de según el contexto social que se necesitaba, ¿sí? En ese momento el contexto social era trabajar, ¿sí? Porque era una época de producción en donde se necesitaba producir muchas cosas. Entonces lo que hizo fue extender el horario laboral, no pagar los mínimos, o sea, hizo muchas reformas laborales. Por eso él hizo ese aspecto, ¿sí? Frente a la delincuencia y demás, pues hubo muchas acciones que él hizo de manera errónea que generaron aspectos positivos en el país, pero hay que mirar el contexto, ¿sí? Aunque la pobreza haya disminuido de pronto en su mandato, lo del desempleo, era un contexto totalmente diferente, ¿sí? Entonces, pues, él trató de manejarlo lo mejor posible. Obviamente no fueron las mejores estrategias, pero pues en esa época fue muy difícil, la verdad, la política, ¿sí? Entonces, de verdad, realmente no era él, sino eran muchas influencias ahí detrás de la política. Ok, vale, muchas gracias, profe. ¿Vale? Buenas noches, estoy con mi papá, Hugo Andrés Ospina. Buenas noches. Bueno, te voy a hacer unas preguntas sobre los diferentes gobiernos por los que has pasado en el transcurso de tu vida. La primera pregunta es, ¿qué decisiones crees que marcaron un antes y un después en la historia de Colombia? Creo que una de las decisiones que mayor marcó, en mi opinión, es, por ejemplo, cuando salió la Ley 100, que afectó bastante lo que fue la salud y pues puso unos temas, digamos, que por encima de las personas, y eso pues, digamos, que perjudicó en gran manera lo que fue el servicio y la prestación. Bueno, en temas de paz y conflicto armado, ¿qué lecciones aprendió que deberían servir a los futuros gobiernos? Creo que realmente todavía nos falta muchísimo por aprender con respecto al conflicto armado, ya que a la fecha realmente no se ha tomado ninguna buena decisión con respecto a este tema que pueda llegar a ayudar a gobiernos posteriores. Siento que todavía el país y nuestros representantes tienen una inmadurez enorme con respecto a este tema y necesitamos realmente un mandatario, creo que esa es la lección, que realmente piense en la situación y vea cómo podemos llegar y arrancar el problema de raíz. Y por último, hoy en día, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que buscan un futuro mejor en el país? Que se preparen, que estudien, pero más que todo que sean buenas personas, que no piensen en el facilismo de que nos enseñan de pronto desde pequeños, que no vean las cosas de una manera tan trivial, tan mundana, tan banal, sino que sean más críticos sobre las cosas, sobre cada una de las decisiones que toman, porque realmente creo que cada una de las decisiones que tomamos cuando jóvenes o cuando niños son las que van a hacer que nuestro futuro sea prometedor o no sea prometedor. Bueno, muchas gracias. A ti, gracias.